entrar. Ok. Está bien, está bien. Imaginen que ahora estoy tomando una onza de café. Después de tomarme 3 tazas de café con 3 onzas cada una, de 9 onzas de café pasé a una. Entonces, esto es complicado con una onza de café espabilarse, pero en teoría dicen en neurociencia que el cerebro se adapta a despabilarse con una onza de café. Bueno, qué horror, pero veamos qué pasa. Ya estoy aplicándome eso. Me quitaron casi todo el café por todos los problemas que he tenido del estómago y de todo ese rollo. Y bueno, me bajaron el café a casi cero, a una onza diaria. Qué horror. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a seguir con el tema del diagnóstico. Vamos a seguir con el tema del diagnóstico. Vamos a seguir con el tema del diagnóstico. Habíamos hablado todo esto ya. Creo que habíamos casi llegado al final del tema. Veamos. Me gusta mucho un texto que también vamos a usar algún capítulo que se llama Psicopatología Infantil Básica. Y aquí en este caso se trata de los autores españoles. El libro se llama Psicopatología Infantil Básica. Muy bueno. Este señor de Rodríguez Sacristán, que es un excelente profesor de psicopatología. Pensé que era psiquiatra, pero no, el hombre es psicólogo, y eso todavía me alegra aún más. A partir de que los psicólogos nos empezamos a meter en la psicopatología, en España se desarrolló una gran corriente de psicólogos psicopatólogos. El caso Amparo Belloc, Sandin, es el caso de Harney, un libro genial, ¿verdad? Y en la psicopatología infantil también los mexicanos, hay que decirles a usted, México, por favor, mis respetos. México, Argentina y en los últimos años Colombia ha producido toda una serie de psicólogos clínicos geniales. Venezuela también. En Cuba hay algunos aspectos de la psicología, algunos aspectos de la psicología, como la psicología del estrés, la psicología de la prevención, la psicología de la salud. Cuba se le fue adelante a América Latina entera, junto con México. Psicología de la salud, Cuba y México. Han hecho manuales de psicología de la salud con Brasil. En fin, Cuba con México se fueron delante en América. No en psicología clínica ni en psicoterapia, pero sí en psicología de la salud. Porque es la psicología que se ocupa de la prevención, de todo el desarrollo de la psicología materno-infantil, de la prevención, de trabajar con las mamás, los adolescentes, todo eso. ¿Verdad? Estoy en contacto con un par de colegas todavía y sigue habiendo el mismo panorama. Se fueron delante en América Latina al palo a palo con los gringos en psicología de la salud, health psychology, pero se me quedaron detrás en psicología clínica. Todavía les falta. Todavía les falta bastante. Bueno, vamos a continuar. Estamos a cambiar de tema. Errores. Estábamos hablando de los errores, ¿verdad? ¿Podemos cometer errores? Sí, claro, claro. Se pueden cometer errores, nadie es infalible, nos podemos equivocar con el diagnóstico, ¿verdad? Pero intentar que si nos equivocamos, no nos equivoquemos con algo grave, ¿verdad? O sea, no sería algo grave
En una psicosis infantil, por ejemplo, confundas una esquizofrenia con una bipolaridad en niños. Estas cosas se confunden, incluso en adultos. Son primos hermanos. La medicación les cuento que es la misma. Llevan psicodol, antipsicóticos, reguladores emocionales, como la quetiapina, o sea, en niños, en dosis infantiles, ¿no? Eh, Malo sería, jodido sería confundir un Asperger con una esquizofrenia, o una esquizofrenia con un Asperger, pero les cuento que a veces, en la edad que tienen los niños, esto se puede confundir. Por eso, cuando hay duda con un diagnóstico, tenemos que usar lo que se llama el staff clínico. Staff clínico. En Cuba lo hacíamos, aquí es muy complicado, porque hablaba con un amigo allá, el Federico Mora, y esto prácticamente no se hace. O sea, Hospital Psiquiátrico de La Habana, había duda, un psiquiatra convocaba al staff, yo pertenecía a ese staff durante prácticamente 15 años, y a veces, aunque yo no tenía una respuesta, aprendía mucho. Un staff, cuando se llama staff es una palabra inglesa, en este caso gringa, que significa reunión de grupo clínico. Repito, en Guatemala esto no me dicen, un par de amigos me dicen que esto no se hace. Y cuando tú tienes duda, tú le preguntas al psiquiatra más viejo, ¿no? Y se acabó. Pero la discusión en grupo aporta mucho, ¿sí? Aporta un chorro, porque todo el mundo dice cosas y a veces tú ves lo que no viste, ¿verdad? Se pueden caer en errores, dado que el juicio clínico no es fácil de enumerar. O sea, a veces no es fácil dar un diagnóstico. Y a veces puede haber un diagnóstico en comorbilidad. El niño puede tener más de una cosa. Deme un segundo. Disculpen, le estaba respondiendo a una paciente que el fin de semana se tomó un montón de pastillas y no me queda claro si fue un intento suicida o se pasó de la dosis. Y el esposo está a cargo de ella en este momento. Estas cosas pasan, ¿verdad? Eh, bueno, continuamos con los errores. Por ignorancia, recordar el tema de duelo o apariciones en niños. A veces los clínicos no vemos cosas que son evidentes o no preguntar. Señora, ¿por qué está triste el niño? No sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Ay, se me olvidó decirle que se murió un amiguito de él. O sea, hay padres que no te dicen, hay padres que no te dicen las cosas, todas las cosas. Y a veces, y a veces lamentablemente, y a veces lamentablemente hay que preguntar del pi al pa. Miren si es bueno un interrogatorio profundo en la entrevista. Mire, ¿qué pasa con el niño? Es que el perro de la abuela se murió y el niño está deprimido por eso. Los niños se pueden deprimir por cualquier cosa de estas. El niño es muy sensible, su psique es muy sensible.
¿verdad? Entonces, cualquier de estas cosas puede deprimir al niño. Un cambio de casa puede deprimir al niño, o lo puede enojar, o le puede crear una ansiedad, ¿verdad? Una pelea con un amigo querido cercano, un cambio de colegio. Puede ser que el niño pierda sus amistades o se aleje de ellas y tenga el temor de perder las amistades. Eh, hubo un amigo que era de mi grupo, el niño lo cambiaron de colegio y fue tanto lo que lo afectó que hubo que regresarlo al colegio, porque el niño, como dice Guido Aguilar es un gran psiquiatra de Guatemala. Guido Aguilar, aquí les voy a compartir su nombre. Acabo de comprar su libro, psiquiatra de Guatemala, tal vez no muy conocido aquí en USAC, porque él es un poco de las privadas, ¿verdad? Sobre todo de las privadas como del Amarro, ¿verdad? Con formación en Bolivia y en México. Pero Guido Aguilar, y coincido totalmente con él, dice un poco esto, el niño es muy sensible y tenemos que tratar de ver al niño en todo su contexto. ¿Alguien recuerda en algún momento algún cambio de colegio entre ustedes? ¿Alguien recuerda algún cambio de colegio entre ustedes? ¿O alguna amiguita que le hayan cambiado de colegio y se haya puesto triste o deprimida? ¿O algún niño en la familia donde ustedes viven que lo hayan cambiado de colegio y hayan tenido que llevarlo al psicólogo? Piensen. Fíjate que yo me recuerdo de cambio desde colegio en mi infancia, o sea, Ajá, tuve como varios, bueno, dos más que todo. El primero pues no fue como muy fuerte, le podríamos decir, porque hasta, o sea, en ese primer colegio solo llegaba hasta como prepa. Entonces cuando hicieron el cambio fue así de, mira, es que ya no puedes seguir ahí, va", y yo así de, Bueno, está bien". Y el segundo me recuerdo que fue cuando me cambiaron en cuarto primaria, pero ahí me pasaron a otro colegio, o sea, y ahí sí fue así como que, bueno, vamos a empezar a cero, sí me sentí como un poquito en blanco, pero no fue algo como muy representativo, y más que como a los 2 años más o menos cambiaron a un mi primo, que era como el con el que yo más me llevaba al mismo colegio. ajá. Entonces me dio como más la confianza del colegio, ¿verdad? A pesar de que ya estaba ahí como más tiempo. Así es, así es. La gente hace vínculos, los niños hacen vínculos, ¿verdad? Eh, y esos vínculos de pronto cuando te cambian de colegio se empiezan como que a alejar, a romper. Entonces el niño tiene una reacción, ¿verdad? Que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿sí? Entonces eh, es complicado. Fíjate que nos cambiamos de estado, por ejemplo, vayamos a un caso como Estados Unidos o países más grandes. Y tú lo ves a veces en las películas. En las películas de pronto estas situaciones son proyectivas. Las películas son en muchas ocasiones reflejo de la vida real, de novelas, de situaciones a veces reales, ¿verdad? El niño está triste o la niña quedó muy triste porque el grupo donde cayó en el nuevo colegio no la aceptó. Y ustedes saben que los niños nuevos tienen problemas. Imagínense, yo fui el niño nuevo varias veces en mi vida. Imagínense lo que es ser niño nuevo de un país a otro y caer en otra cultura, en otro país, con otros niños, aunque tú hables el idioma, te sientes como desconectado, no entiendes a veces la cultura. Vivimos en Brasil, vivimos en Italia, vivimos en África. Imagínense ustedes, aquellos cambios fueron brutales. Nada que ver Italia con Brasil, donde la gente es cálida en Brasil. Brasil son muy cálidos, son muy gente, el italiano es un poco más distante, ¿verdad? Aunque parezcan muy alegres, sí son alegres, pero son más distantes.
muy clasistas, aunque nosotros por toda nuestra cultura y nuestro nombre y todo ese rollo no teníamos grandes problemas, pero eh, sentimos la diferencia, ¿verdad? Y después África, imagínense un país como Tanzania, un adolescente ahí como yo, metido en el medio de una cultura de hijos de diplomáticos, con una población de negros hindúes, complicadísimo aquello. ¿A qué lugares ir ahí? Cuando aquello era peligrosísimo aquello, habían guerras entre tribus, en un gran rollo toda la estancia en África de nosotros, peligroso, el susto, el miedo, el estrés. Entonces, son cosas que van marcando, quieras o no, tu niñez, ¿verdad? Van marcando o no tu niñez y, y te dejan una huella. Después de toda aquella vuelta que dimos durante prácticamente 10 años, regreso a Cuba y me encuentro otro país que no entendía tampoco. La mitad de las cosas que yo comía o tomaba allí no las había. Les cuento esto para que vayamos entendiendo todas las peripecias, ¿no? Siempre asociaba mi vida en esa época con un libro de Julio Verne que se llama Tribulaciones de un chino en China. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Como una consulta, cuando son situaciones así de que se cambian de país constantemente, Sí, es cierto que desarrollan así como un desapego a formar relaciones muy estrechas. puede Es así ser. como mejor no me encariño tanto porque Sí, igual ya me voy a ir. O sea, sí puede pasa ser. eso. Sí, puede ser que sea una defensa y que el niño se ponga así frío, se vuelva un niño frío, desconectado de los otros. Claro, puede ser. ¿Cómo no? Ah, ya. Eh, Pero ¿cuáles serían como los síntomas, por decirlo así? alejamiento, hablan poco, en ocasiones así como desanimados, ¿verdad? Ah, ya. Poco cooperativos, poco colaboradores, no se suman a los juegos grupales. O sea, me costó, la cultura cubana me costó porque de pronto mi papá, imagínense, mi papá qué podía hacer, decía, es que este es nuestro país. Yo así lo miraba, ¿no? Y miraba a él y le decía, en serio. O sea, después de 8 años en Brasil, imagínense ustedes, llegué niño, chiquito, cómo introyectar la cultura cubana era un problema. Pero el tiempo se encargó de eso, ¿verdad? Y definitivamente encontré cosas que me gustaron, niños que me cayeron bien, niños con los cuales hice amistad, niñas con las cuales hice amistad, y se va uno adaptando, ¿verdad? Mientras más pequeño eres, perdón, es mejor. Mientras más pequeño eres, es mejor. Pero un niño de 10 años puede ser un verdadero conflicto a cambiar de una cultura a la otra, ¿verdad? Un niño es decía un psicólogo americano, Watson, es como un libro abierto, en blanco, donde tú puedes ir escribiendo y él va asumiendo todo. Pero después de la teoría de Watson apareció la teoría de Vygotsky, que el sujeto es activo. O sea, el sujeto decanta la cultura, se queda con lo que él se identifica, ¿verdad? O sea, que no es tan así, la cultura más el niño es igual a la cultura totalmente. No, 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 no. El niño decanta. Y yo fui decantando. De pronto me adapté a un país, me adapté al otro, y me adapté al otro, y de pronto un cuarto país ya era una locura aquello. Tuve reacciones, que yo recuerdo, ¿no? Ya era un niño grande, pues tenía 10 años, 10 años. De aislamiento, mi papá nos llevaba con una psicóloga, que era amiga de la familia, Conchita se llamaba, nos veía los tres, papá la conocía hacía muchos años, y
Un día le dijo, el niño está extrañando mucho a este país, está extrañando mucho esto, lo va a seguir extrañando, no tienes en la casa manera de poner música a ese país. Mi papá tenía que hacer música brasilera, nos ponía, todavía cantábamos las canciones de los colegios. Después de todo eso se fue perdiendo porque fuimos ya introyectando la cultura cubana, ¿no? Que de hecho es muy rica la cultura cubana, es una belleza de cultura, ¿verdad? Los cuentos, la música, ¿verdad? La tele, las historias infantiles, o sea, todo lo que el niño de esa edad es capaz de hacer, ¿verdad? En Cuba había mucho movimiento de cine, de teatro, ¿verdad? Entonces, eso ayudó mucho, ¿sí? La gente va mucho al cine todavía. Recuerden que no hay esa masividad de Netflix y toda esa historia como acá y en otros países capitalistas. En Cuba no hay mucho Netflix. Por no decirles a ustedes que no hay Netflix, ¿ok? Entonces la gente sigue yendo al cine, sigue yendo al teatro, ¿verdad? Aunque los teatros se estén cayendo y los cines también, pero la gente sigue yendo, ¿verdad? Eh, el país tiene una especie de decadencia física. Entonces tiene un auge intelectual, pero el auge intelectual con la decadencia económica se afecta igual, ¿verdad? Les cuento todo esto porque es importante. ¿Cómo lo vio un niño como yo era en esa época? Vio un país como detenido en el tiempo. Imagínense, había estado en países como Brasil, Italia, que iban a millón en esa época, a regresar a Cuba. Yo le pedía a mi papá esto, le pedía a lo otro. Mira, papá, el helado de pistaquio, aquí no lo encuentro. Y no hay helado en la calle, donde lo compro. Y no hay esto y no hay lo otro. Tenía a mi papá loco, lo tenía porque yo le pedía las cosas que estaba acostumbrado a comer. Los niños comen chucherías. En Cuba no había una pinche chuchería que no fuera maní. Otra cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquello? Semillas que vendían en tabletas. Aprendí a comer guayabo en barra de la calle. O sea, fue un cambio brutal. Entonces imaginen que le pase a esto a un niño. Imagínense que le pase esto a un niño. ¿Lo va o no lo va a afectar? Lo va a afectar. No, que el niño con su resiliencia, no, que sí, pero la resiliencia llega hasta un punto. El niño puede desarrollar reacciones de inadaptación neurótica. Recuérdense que este término ya lo estamos proponiendo aquí en este curso de inadaptación neurótica. ¿Verdad? Y hasta que se pueden ir nivelando y puede resolver su inadaptación, ¿verdad? Pero hay niños que si no los ayudas, no lo resuelven. Y se quedan peleando y callados y se tragan aquello. Entonces este es el niño que se orina en la cama, este es el niño que empieza a caerse el pelo, empieza a desarrollar alopecia, ¿verdad? Es el niño también que se arranca los pelos y se los come, desarrolla una tricofagia o una tricotilomanía, o se arranca los pelos, o sea, aparecen los síntomas de corte neurótico, ¿verdad? Por inadaptación. Lo de comerse los niños también podría ser, doctor. Sí, sí. La tricotilofagia es un síntoma neurótico de inadaptación. No se puede negar eso, ¿verdad? No podemos negar eso, Nancy. Imposible, imposible de negar eso. O sea, todo esto son una serie de reacciones que van preparando un trastorno en el niño si no nos fijamos, si no los papás son dejados, no se fijan en el niño, o sea, hay que estar arriba del niño, muchachos. Doctor, El día que buenos tenga días. su hijo Blanca, ¿cuántos hijos va a tener Blanca? 3. El día que tenga un hijo Blanca, tiene que cuidarlo, vigilarlo, por favor, y no dejarlo ahí a que lo críen los vecinos. Eso es un chiste. Dime, Por Blanca. supuesto. Pon tu cámara, pon tu cámara. Ay, no, qué pena. No tenga pena. Pon tu cámara, pues. ¿Cuántos hijos va a tener, pues? 2 o 3. No, yo digo que 2. No quieres ninguno. ¿Por qué no, pues? Dos. Desea uno hay que tener, pues. A ver, pero dime.
yo le quería preguntar, aquel comportamiento que yo le mencioné la otra vez del niño que se comía las minas de los lápices, que se comía Pica, también se los llama bichos y pica. todo eso, Eso ¿perdón? se llama trastorno por pica. Pero esto también es como una manera de canalizar la ansiedad que Sí, él sentía. sí, pero se llama exactamente trastorno por pica. Trastorno por pica. Y eso no puede considerarse Se dentro comen del... las gomas, atiéndeme, se comen las gomas de los lápices, muerden los lápices, se comen la madera de los lápices. Sí, No sé si los lápices todavía siguen siendo de madera con goma al final. sí, Creo que sí. sí, los lápices ninguno tenía borrador. Se comen los lápices, se come la goma de pegar. Todo eso se llama trastorno por pica. Ujú. Y a veces hay que examinar hasta la sangre del niño, porque pueden tener un trastorno de la sangre, les cuento. Así. Sí, y por eso pueden comer esas cosas, porque a nadie de nosotros se le ocurría comerse una goma de un lápiz o goma de pegar, ¿verdad? Ujú. Tú te comiste algo de eso? No, la verdad es que yo no me acuerdo comerme las cosas de los lápices, ni la basurita, ni nada. No. A Esta lo gente que mucho huele en creo que sí pegamento, comerme las esta gente uñas. que huele en pegamento, esta gente que huele gasolina, ¿verdad? Va por Ajá, ahí, va por ahí, atracción por sí, materiales. Sí, sí, es algo muy similar. No se puede comer la gasolina ni se pueden tomar nada, pero te pero cuento que sí. hay bolos que han llegado a tomarse el alquitrán Ay, y se han envenenado y el alcohol de madera y medio que se mueren. Y entonces tiene que ver con esto, ¿ah? ajá, Ahora, en el niño se llama trastorno por pica. Hay que subirles a ustedes la CIA-10 y la GLAD para que vayan buscando estas cositas que voy diciendo. ya. Gracias, doctor. Trastorno por pica. Interesante pregunta la de Blanca. Trastorno por pica. O sea, el niño es un libro abierto, pero hay que estar arriba de él. Ay, él es un niño normal, él es muy alegre. A ver, la niña grande mía era excesivamente hacia afuera, extrovertida, cantaba, me decía, papá, llama a los niños, diles que voy a cantar. Se ponía a cantar en el zoológico y él hacía la pala, y papá allí aplaudía y todo ese lío. La otra era totalmente lo contrario, pero tenía unas habilidades físicas. Corría, competía con los varones corriendo, les ganaba, eso no era una cosa muy usual, correr más rápido que los varones de la época. Iba a carreras al final con los niños negros de la época, imagínense ustedes. Esos niños eran rápidos corriendo. Y Sheila se les pegaba y a veces les ganaba. No era normal aquello. Con los años practicó taekwondo, llegó a ser cinta negra, ¿verdad? Era muy hábil, muy hábil. Era muy delgada, muy delgada. Eran dos hermanas, no se parecían en nada excepto el color de la piel y los ojos, más nada. Muy blanquitas las dos, con pecas y los ojos medio claros, igual que su mamá. Eh, pero muy diferentes la personalidad de las dos chicas, muy diferentes. En cambio, muy sociales a pesar de ser tímidas, Sheila. Muy sociable. Muchos niños, amigos, varones, nenas, la casa llena de niños, recuerdo en esa época. Los niños venían a estudiar con ella ni sabía. Venían los varones, las nenas, salían muy bien en las clases y explicando. Yo veía a aquella niña tan tímida explicando a los otros niños y yo decía, ¿qué es esto? O sea, me gustaba mucho eso, ¿verdad? Porque era una manera de ella, de su timidez, como de romperla, ¿verdad? Por eso nunca nos opusimos a que llegaran los niños a la casa. La madre, uy, no, esta casa llena de... Tranquila, si te das cuenta, no es tímida para explicarle a los otros niños. Entonces vamos a dejarla. La madre al principio me hizo resistencia porque imagínense ustedes lo que es tener una casa llena de 7 niños. Es un lío, porque tienes que inventar merienda para darle a 7 niños. Y ahí no había como mucho para estar repartiendo, ¿no? Pero en aras de que la nena se sintiera bien, ella realizada. Es que van a venir los niños a que yo les explique. Y yo me quedaba así, ¿en serio? Ah, bueno, qué bien. Ah, está bien, qué sé yo.
Otro día después, ¿no? Que vamos a ir a casa de fulana, empieza la jodedera, ¿no? Que se quieren ir a casa de esta, a casa de la otra, a casa de quién, a casa de Claudia, a casa de Oni, a casa de quién. ¿Por qué no vienen aquí? No, es porque ahí es más grande que aquí. La madre. Y aquella casa tiene una terraza, tiene un parque. Bueno, vamos pues. Entonces empieza a aparecer toda esa sociabilidad en esta época que usted no puede detenerlos, tiene que dejarlos, ¿verdad? Siempre trate de dejarlos. ¿Ok? No sé, ¿algún comentario hasta aquí? Estoy hablando un poco de todo, integrando, ¿verdad? Niño sociable, yo, bien, me gustaba contarle cuentos a los niños. Así como a ustedes, les cuento cuentos de psicopatología, le contaba a niños, cuentos a los niños en el patio. Cuando era niño, cuando era adolescente, contaba cuentos. Era bueno para contar cuentos, para escribir cuentos, escribía cuentos. Terminé escribiendo libros de psicología. Terminé escribiendo artículos de psicología. Terminé participando en guiones de obras de teatro de mis amigos. Terminé participando en guiones de películas de cine independiente en Cuba. Me encanta el mundo del arte. Mi hija grande es actriz. La otra nada que ver con nada de eso. La otra le gusta la química, estudió después química, pero, insisto, trabaja en el mundo del niño. Es que es un mundo complicado, los papás tenemos que convertirnos en alguien que viabilicemos eso, ¿verdad? No entorpezcamos el mundo del niño. Tratemos de viabilizar el mundo del niño, ¿verdad? Um, Les estoy hablando de los errores del profesional, pero a la misma vez de los errores de los papás también, ¿verdad? Interpretación defectuosa de la información. ¿Cómo interpretamos la información? ¿A la luz de qué teorías? Todo lo que hago en mi vida es integrativo. No soy psicoanalista, aunque me encanta esa gente, sus teorías, ¿verdad? La Melanie Klein, toda esa historia me encanta, la Anna Freud, igual, Hannah Sigal, ¿verdad? Winnicott, Bowlby, o sea, sin eso no podemos entender la psicopatología y la psicoterapia en el niño. Pero, amén de estudiar teorías, también tenemos que ver todas las teorías contemporáneas como la de Barudi. En algún momento los voy a poner a leer algo de Barudi. Jaime Barudi, un neuropsiquiatra chileno-belga. Voy a poner el nombre acá, Jaime Barudi. Un hombre del cual he aprendido un chorro. Es toda una autoridad. Chileno-belga. Los chilenos están en todos lados igual que los cubanos, ¿verdad? Los chilenos están metidos en medio mundo, sobre todo en Europa. Aquí no he visto muchos chilenos que yo sepa. En Guate he visto más argentinos y brasileños. Chilenos no vinieron a parar aquí, ¿verdad? Pero sí en Cuba había un chorro de chilenos, se refugiaron allá. Muy, muy inteligentes, muy estudiosos, muy serios, ¿verdad? Hoy por hoy se han vuelto un gran relajo, son bien jodedores, pero los que yo conocí no lo eran. Eran muy serios y muy tristes, pero muy estudiosos. Y este Barudi tiene toda una teoría, tiene toda una serie de teorías del niño, que en algún momento vamos a compartirles, ¿verdad? Aquí les quería comentar algo, que se me vaya. Ok. A la actitud científica sesgada y partidista del profesional. Yo les decía que tenemos que compartir varios manuales, usar varios manuales para diagnosticar. Varios manuales de diagnóstico. En primer lugar, CIE, Yes,
la GLAP, el R y el D DSM-5. Tienen cosas buenas, todos los manuales. Todos tienen cosas buenas. A mí particularmente me sigue funcionando más la CIE-10 y la GLAD. ¿Verdad? Sí. Por tanto, el enfoque de nosotros aquí en psicopato es integrativo, igual que en psicoterapia infantil es integrativo. Ahora, el nominalismo. Uso de un lenguaje propio y exclusivo del profesional técnico que lleva a introducir neologismos innecesarios o excluir caprichosamente algunos términos. ¿Qué quiere decir esto? Va relacionado con la terminología que utilizamos al hablar con el niño y su familia. Debemos utilizar un lenguaje sencillo. Vamos a agregar aquí. Un lenguaje sencillo al hablar del niño y su familia. Aquí vale decir que el lenguaje debe obedecer a un lenguaje común y reconocible por todos, el coloquial. El punto es el etiquetado. Recuerden que se dice etiquetado, no etiqueteado, no existe. Etiquetado basado en la utilización ligera de una clasificación o de rotulaciones sociales que incluso pueden ser peyorativas para evitarse. Jamás utilizar el niño es loco, señora, ni por chiste. El niño es loco significa que mamá repite eso y va a ser estigmatizado por toda la sociedad. O sea, eso sería la soberana ignorancia y estupidez de parte de uno. Señor, el niño tiene una condición. El niño tiene un trastorno. ¿Verdad? Porque también la mamá tiene que entender que lo que tiene es algo serio. Tuve una mamá que yo le decía que el niño tenía Asperger. Le expliqué qué era el Asperger y todavía me seguía preguntando la madre. Pero eso es malo. Una gran resistencia y la señora media sorda. Pero al final hay que interpretarlo como resistencia de los papás. Pero es malo, licenciado. ¿Cómo le explico a esta mujer que esto no es tan malo como ella lo está sintiendo? Que no es bueno. Entonces, ahí tienes que ir adquiriendo tus habilidades de comunicarte con los papás. Sin hacer aparecer la pesadilla del siglo, que significa a un papá decirle que su hijo tiene un trastorno de este tipo, tratar de decirle, si lo tiene, pero puede aprender a vivir lo mejor que pueda, si ustedes lo apoyan, si ustedes hacen esto, si él logra hacer esto. Siempre dejarle una ventanita abierta a los papás, aunque usted le ponga el diagnóstico al niño hasta de esquizofrenia. Señora, el niño tiene una esquizofrenia. No se asuste, mire. La enfermedad consiste de esto, lo otro, de esto, lo otro. Tiene que estar medicado el resto de su vida, ¿verdad? Imagínense que una esquizofrenia debuta en la adolescencia, ¿verdad? Es todavía más complicado. De por sí la adolescencia es una edad complicada. Imagínense ustedes un debut de una esquizofrenia en la adolescencia. Es todavía más grave que un debut en la infancia, ¿verdad? Por todos los cambios que hay en la adolescencia, hormonales, psicológicos, ambientales que repercuten en el niño. Y a veces un diagnóstico de esquizofrenia equivale a tener que ingresarlo. Porque en la calle es imposible de controlarlo, ¿verdad? Hay que enseñar a esta persona en qué consiste la enfermedad. Hay enfoques cognitivos en la esquizofrenia y enfoques médicos. Los gringos hoy por hoy tienen un enfoque cognitivo. Los pacientes van a seminarios de su enfermedad, incluyendo niños, adolescentes y grandes, donde psicólogos explican, ¿verdad? Y a veces psiquiatras infantiles, infantos juveniles, como se dice, explican en qué consiste su enfermedad, para que ellos sepan qué tienen. O sea, yo profeso ese enfoque. No, no podemos decirle lo que tiene porque se puede agravar. No, ya está bueno. Más grave lo que está no se va a poner. ¿Verdad? Ahí en el hospital esta tendencia se seguía. Vamos a explicarle al niño, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Para que nadie ande haciéndole cuentos, para que nadie lo confunda y toda esa historia. ¿Verdad?
Marita, nos vamos a receso. Vamos a receso, muchachos. Seguimos en 15.
Bueno, estamos de regreso. Estaba viendo, les voy a subir el libro Psicología Clínica Infantil de Aurora García. A ver. Clínica Infantil de Aurora García. Con ese libro vamos a hacer una lectura, ensayo del capítulo 1. Se los voy a subir al portal. Hoy lo van a tener subido, ¿ok? Es pertinente leer esta parte de Aurora. Después vamos a utilizar también algunas cosas de ese libro, ¿verdad? Estamos hablando aquí de los errores y seguimos con el etiquetado basado en la utilización ligera de una clasificación o de rotulaciones sociales que incluso pueden ser peyorativas, debe evitarse. Términos como es un loquito, está zafado, todas esas cosas, evitar es eso. No es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno, ¿sí? O sea, no es el esquizofrénico de la cama tal, ¿verdad? Es el paciente de la cama tal que tiene una esquizofrenia. Vamos a poner eso aquí. No es el esquizofrénico de la cama tal, sino el paciente de la cama tal que tiene esquizofrenia. ¿Ok? No es el niño esquizofrénico, sino el niño que padece una esquizofrenia. O el niño que es Asperger. O sea, es una manera diferente de expresarnos y menos peyorativa, si se dan cuenta, ¿verdad? F, dar en el informe final la primacía a alguna dimensión diagnóstica. Usted está convocado, aquí en amarillo dice, a dar un diagnóstico, no varios. Bueno, puede darse una comorbilidad, que es rara, pero puede ser. Ejemplo, esquizofrenia, discapacidad intelectual. Si es posible, como dice Esquivel, si lo es, explicar un poco a los papás qué tiene el niño, por favor. La inadaptación neurótica, como plantea García, puede ser un término en general a utilizarse. Otra comorbilidad puede ser un trastorno ansioso con enuresis secundaria nocturna. Y aquí en este caso prácticamente son dos diagnósticos. Si se tienen dos diagnósticos, hay dos tendencias en psiquiatría. Una primera tendencia es a poner el más importante y la otra es a ponerlo los dos. Yo recomiendo aquí con ustedes que pongan lo que encuentren. ¿Encontraron dos? Ponen dos. Por favor, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Errores de contexto. Los errores derivados del contexto son aquellos que del sitio donde se realiza el diagnóstico, del lugar físico, en la medida que se diferencia o se aleje del entorno habitual y de las interferencias que puede hacer la familia. Por ejemplo, uno, niños de un hogar de bajos recursos, sus papás ni fueron al colegio nunca, el niño tiene bajo nivel cultural, por supuesto. Estos niños en general hablan con pobre lenguaje, no necesariamente tienen una discapacidad intelectual, ¿verdad? Hay que tener en cuenta esto. Dos, si el psicólogo tiene prejuicios sobre determinado grupo étnico social, esto puede determinar un mal diagnóstico, lamentablemente. A veces diagnosticamos y el niño que habla mal tiene un trastorno de discapacidad intelectual. Y no, puede ser un error. El subdesarrollo lingüístico del niño puede ser que sea porque esta es parte de una subcultura en el propio país, ¿verdad?
¿sí? Elaboración del juicio clínico. El psicólogo decidirá sobre la conveniencia de usar otros instrumentos, de entrevistar a otras personas, etcétera, a fin, una comita, a fin de corroborar o contrastar la información inicial. Asimismo, la evaluación del comportamiento infanto-juvenil con vista a intervenir se centrará en obtener información detallada de distintas áreas o aspectos como los que se señalan a continuación. Vamos a ver. Ok. Descripción del problema consultado a dos niveles: global, a través de entrevistas abiertas, y específico, a través de la observación, a fin de delimitar los eventos antecedentes, los parámetros de la respuesta, las consecuencias dadas en la situación problema. 2. Funcionamiento global del niño. Rutina semanal, repertorio social y académico, tendencias personales. Todo esto lo van a ver en la entrevista de Aurora cuando la apliquen, porque está muy completa. Tendencias personales, reacciones ante situaciones de frustración, espera, autocontrol, etc. Y motivacionales, estado biológico general y funcionamiento intelectual. Esta información puede recabarse a través de entrevistas y, si se estima oportuno, mediante escalas y cuestionarios. Historia de los comportamientos problemáticos, es decir, datos de los déficits o excesos comportamentales, momento y forma de su detección, por quién, etc. Estos datos se obtendrán mediante entrevistas más o menos estructuradas en función de los recursos y el tiempo disponible. Información relativa a las creencias, actitudes y reacciones de los padres, profesores y otras personas implicadas directamente en el comportamiento problema. Esta información se recabaría a través de entrevistas y se complementaría con registros de observación. 5. Información acerca de las condiciones físico-contextuales, condiciones de hábitat, aspectos sociodemográficos, recursos disponibles en la familia, etcétera, que pueden ser obtenidas a través de entrevistas. Obtenidas. Por eso la entrevista es tan importante. Condiciones del evaluador infantil. Rodríguez Sacristán ha considerado que un evaluador infantil ha de demostrar las siguientes habilidades y conocimientos. A. Conocer las pautas básicas del desarrollo infantil. B. Conocer los factores socioculturales y expectativas educativas, demandas y criterios de la familia y el contexto escolar. A ver, quiero ponerlos a ustedes ante una situación. Ahora de pronto, ustedes se gradúan y el chance que consiguen es, por imaginar algún lugar donde sea una comunidad indígena, en Alta o Baja Verapaz, por ejemplo. Alta o Baja Verapaz. Y les toca trabajar en una comunidad indígena con niños indígenas. ¿Qué problemas se pudieran encontrar aquí? A ver. A ver. ¿Quién se le ocurre? A ver. ¿Qué problemas pudieran encontrar de todo lo que ya yo he mencionado al trabajar con niños indígenas? ¿Qué se les ocurre? A ver. A ver, veamos qué dice Rocío. A ver, Rocío. Perdón, licenciado. ¿Qué se le ocurre? Si usted fuera a trabajar a una comunidad indígena y se encontrara con niños indígenas, ¿qué problemas pudiera tener al trabajar con ellos? A ver, piensa. Tal vez problemas de aprendizaje. Ponme tu cámara. Pon tu cámara.
Tal vez problemas de aprendizaje y de nutrición sería como lo más principal. Ok, muy bien. Problemas de aprendizaje, problemas de nutrición y problemas de qué más. ¿Qué pasaría con la familia? ¿La familia tú crees que se comunicaría directamente contigo y te daría toda la información tan fácilmente? No, creo que sería como algo como muy difícil para ellos porque como tienen otra perspectiva de pensamiento, entonces sería como algo bien difícil para ellos aceptar lo que yo les diga que sus hijos tienen. Exactamente. Pudieran hasta ofenderse si le dijeras que un niño tiene la enuresis secundaria nocturna producto de que ellos se pelean, por ejemplo. ¿Cómo Sí, porque tomarían eso? para ellos en su cultura tal vez eso no es común o no es aceptable. Ajá, exactamente. Correcto. Entonces aquí ya estarías haciendo casi que una psicoterapia y una psiquiatría transcultural. ¿Ya? Ok, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Interesante, gracias. Minor, ¿qué pasaría? ¿Qué más pudiera pasar aquí? Minor. Minor hoy está callado. Uy, No, no desayunó tengo Minor. No problemitas le con dieron cámara. desayuno. No le dieron desayuno en su casa hoy. ¿Qué pasaría, Minor, si te fueras a trabajar a una comunidad indígena y tuvieras que atender niños indígenas que tuvieran problemas? ¿Qué factores de todo esto que yo he mencionado qué te pudiera pasar con el niño y los papás? Piensa. Mira, a ver. Podría haber un barrera con el lenguaje. Muy bien, una barrera con el lenguaje. ¿Y eso qué significa? ¿Que el niño no entienda lo que le estás diciendo o los papás? El niño con relación a los compañeros, con el profesor considero que no tanto, pero Ajá, sí que el niño se toparía con compañeros que hablarían en otro lenguaje. ok. En teoría, los niños indígenas cuando van al colegio, en teoría los niños hablan el idioma, ¿verdad? O yo lo estoy suponiendo mal. Pero en teoría a veces los papás hablan hasta un 50%, pero los niños hablan mejor, ¿o no? Yo estoy suponiendo eso. ¿Qué dices tú, Maino? Mm, En teoría, entonces quizá la barrera la tenga yo en este instante de no estar tan contextualizado con... Puede ser, puede ser. Pero yo te cuento que yo tuve una experiencia hace años atrás, participé en una campaña política de un presidente y nos llevaron a varios lugares y me encantó porque tuve la posibilidad de hacer un poco psicoterapia intercultural y me tocó un adolescente que me entendía perfectamente, pero los papás eran los que no me entendían bien. O sea, el niño sí me entendía, pero los papás no, y él me lo dijo. Mis papás no lo van a entender, porque ellos no hablan bien el idioma. Ah, ya, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, yo le voy a traducir lo que usted me diga, me dijo. Y el adolescente que tenía como 12 años se convirtió en traductor de lo que yo decía a los papás. Porque yo hablaba con los papás y los papás se me quedaban viendo así como que no mucho, ¿no? Me di cuenta que el idioma lo entendían a un 30. Y por más que yo hablara despacio y articular, había palabras que ellos no tenían. Definitivamente aquí sí tenemos una barrera del idioma con los papás, Maynor. ¿Ya? Y si los papás no entienden qué le pasa al niño, tenemos un problema grande. Entonces, eso es un problema que tendríamos aquí en esos lugares. Algunos colegas me dicen que el MP tiene traductores cuando hay problemas legales. Y estos traductores se les contrata y se les paga. El MP les paga, creo. Y traducen a veces cuando un individuo indígena va a hacer una denuncia
¿verdad? Y la hacen la denuncia en su idioma y en español. Pero la psicoterapia es un poco distinta, como ustedes saben, y no sé cómo se manejaría esto, porque habría que meter un traductor en un tema de psicoterapia, está jodido. Pero creo que no está quedando otra alternativa que el niño traduzca a los papás, cosa que de pronto nos va a parecer bastante lógica, pero de pronto, si queremos comunicar a los papás lo que tiene el niño a los papás solos, es un problema. O sea, como quiera que lo pongamos, tenemos un problema aquí. Entonces, hace años hablábamos con unos colegas que habría que tener, y ya en Guatemala existen psicólogos que hablan las poblaciones, hablan el idioma, ya se llama idioma, de esa población. Si son cachiqueles, tienen que hablar los psicólogos cachiquel, por lo menos qué sé yo, a un 80 o 70. O si son mam, tienen que hablar mam. O sea, para evitar este tipo de problemas, ¿verdad? De barrera idiomática, como tú dices, ¿no? O sea, Minor, yo veo el problema idiomático así, como te lo acabo de explicar. Y para evitarlo no veo otra salida que no sea que el psicólogo que va a trabajar ahí aprenda esa lengua. Si no, se lo va a llevar la gran diabla ahí. Así, de simple. Tuve hace años una estudiante mía, ella, muy buena estudiante, muy buena, Ruth, de maestría, que me contaba que en la práctica del USAC la mandaron hasta Alta o Baja Verapaz, no me acuerdo dónde fue que la mandaron. La gente hablaba un español bastante intermedio, ¿no? Se comunicaban bastante bien, pero ella empezó a atender un grupo de mujeres que estaban deprimidas, muy jóvenes, muy jovencitas. Y a lo que ella entendió es que estas mujeres habían sido, no sé si usar la palabra violadas, porque no es la palabra, pero estas mujeres tenían que tener sexo con el papá de ellas antes que las entregaran al esposo. Vean qué cosa esta. Cuando Ruth me decía que empecé a entender aquello, me quedé, ¿será que estoy entendiendo bien? Y sí estaba entendiendo bien. Te cuento, Minor. Sí estaba entendiendo bien. ¿Verdad? O sea, por eso hay que entender la lengua de ellos, porque si ellos no pueden hablar la de nosotros, tenemos que ser capaces de entender el problema que traen en la lengua de ellos. ¿Y ese caso estaba dentro de lo moral o ético en esa comunidad? Imagínate tú, el gran rollo que se armó con todo lo que te digo. Esta estudiante dice que ella quiso hacer una denuncia, fue a hablar con el jefe tribal y el tipo como que sordo, ciego y mudo, ¿no? Le dijo, eso es cultura y ustedes no se pueden meter con la cultura. Creo que estas mujeres lo que terminaron yéndose del pueblo, se fueron del pueblo y se fueron del grupo y todo ese rollo. Hoy por hoy esto sigue siendo un tema, creo que sin resolver. Creo que las que no quieren estar en la comunidad se pueden ir, pero las que quieren permanecer en la comunidad tienen que seguir las reglas culturales, te cuento. ¿Verdad? Problemas culturales que tenemos en Guatemala. Yo creo que ya sería hora de ocuparse un poquito de esto, las leyes. Primero que nada, las leyes. Los psicólogos no podemos ir contra las leyes y si los pueblos indígenas tienen leyes, no se puede ir contra eso. Pero siento que los códigos de constitución nacionales tendrían que revisar un poco estas leyes. A mí me parece un poco ya retrógradas. Con todo el respeto, lo digo con todo el respeto. Respeto mucho la cultura y los indígenas y a todos los grupos culturales. Pero creo que ya va siendo hora de revisar un poco eso de que papá tiene que tener sexo con la hija para entregarla. Eso me parece una cosa del año del Paleolítico, ¿verdad? De la Edad Media me parece eso. Yo creo que hay cosas culturales que hay que revisar y sin caer en el no respeto, cambiar, porque de verdad que crean traumas y eso no lo podemos justificar con la cultura. No hay para dónde ahí, ¿no? Creo que estamos en el año 2021. El mundo cambió y hay que ir a la par, ¿verdad? Sí creo sinceramente en eso. Y ya les digo, respeto las culturas, los grupos étnicos y no me meto con nada de eso. Pero aquí sí creo que hay que plantar banderas y decir, no, un momentico, hace falta revisar todo eso. Disculpe.
porque ya estamos incluyendo, estamos cayendo ya en problemas ya humanos, de los seres humanos. No sé qué piensas tú, Maino, de esto. Maino, creo que no desayunaste hoy. Te veo parlando poco. ¿Por qué? Por esta situación cultural. Sí, Pues lo que yo veo en esas situaciones culturales es que, póngale, la discriminación es mucho. O sea, si usted creció en cierta comunidad y eso lo ve como normal, es bien claro, difícil como decirles, mire, pero esto no debe tienes toda ser, la razón. porque, ¿verdad? Tienes toda la razón. Es Tienes toda complicado la como razón. hacerles ver que Sí, esto se pasa de la raya, ¿verdad? sí, tienes toda la razón. Me recordaste una película que se llama La princesa Masai, y que es una blanca ella que se enamora de un negro de una tribu africana y le pasa de todo a la pobre mujer. Pero en este caso es al revés. Ella se fue a meter en el África en una tribu africana y no podía terminar nada aquello bien, ¿no? Yo Sí. tengo una amiga que es cubana, pero que se Ajá. casó con un keniano. Uy, Y resulta que él en su tribu podía tener varias esposas, ¿verdad? Pero así es, cuando se así es. conocieron, pues se supone que solo se iba a quedar con ella, ¿verdad? Pero después de cierto tiempo, porque no sé cómo es que se maneja la cosa, pero como yo creo que después de que tenía ya 5 años con ella, ya podía tener otra, algo así. Dios mío. Entonces, él esperó 10 años, no la tuvo a los 5, pero ya a los 10. Es lo que le digo, era una cosa cultural, ¿verdad? Es así como, bueno, y tu otra esposa ya te toca, que no sé qué. Y Dios. entonces ella se separó porque él le decía que era algo que tenía que hacer, que no sé qué, y ella le decía que Pero no, definitivamente, porque... Nancy, hay cosas, yo creo en la pareja bicultural y multiétnica, yo creo. La pareja Ujú. bicultural y biétnica. Pero hay reglas de una cultura para otra que no, la gente no las acepta. Sí, ella no lo aceptó y se vino a vivir aquí a Guatemala y él se quedó con sus otras esposas allá en Kenia. ¿En qué trabaja ella? Aquí, Nancy, ¿qué hace ella? Ella es maestra, Qué interesante. ¿Cómo se llama? se llama Lisandra, igual que su hija. Qué interesante. Ahí me Ujú. la saludas de mi parte. Qué interesante. No Sí, claro. podía, no podía funcionar aquello. No podía funcionar aquello. No, Son y sobre culturas todo muy porque se distintas. supone que ellos los dos eran misioneros. Ellos se conocieron porque los dos eran misioneros Oh, este, de una religión evangélica. claro, Entonces claro, ella le decía que cómo iba a tener más esposas si en la religión que se casaron y todo, solo la podía tener a ella. claro, Pero claro, entonces, amparada en eso, pensaba ella que lo iba a persuadir, pero a la hora, pues le dijo claro. que no, que él seguía con lo de su cultura y que, pues, no, ¿verdad? Lo más trágico es que mandó a traer a los hijos para disque visitarlos y después ya no los dejó regresar. A la gran. Ujú. O sea, se los llevó a Kenia y ya no los dejó regresar. No. Y ellos ya estaban para estudiar en Estados Unidos porque ella les había encontrado unas becas y todo, y él se los llevó y ya no los dejaron salir. Y más nunca lo dejaron salir. Y eso que No. Kenia y Nigeria son de los países africanos de más desarrollo, te cuento. Y tienen Pues es unas que eso le dijo universidades, él, que ellos podían estudiar allá, que para qué se iban a ir a sí, Estados tienen Unidos. tremendas universidades, no vayan a creerse que es la universidad de donde los negros en taparrabos. No, 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 no. Vean en Ujú, Netflix películas nigerianas y se van ujú, a dar cuenta que el África no es lo que recordamos de hace 1000 años. Tiene un tremendo desarrollo, sobre todo Kenia, que fue ujú, colonia inglesa, y Nigeria, también colonia ujú. inglesa. Gracias, Sí, Nancy. Buen ejemplo ese. Interesante. bueno, Vale, vale, muchachos. Hasta hoy les voy a subir el libro de Aurora García para que lo puedan revisar. Vamos a hacer una tarea con él que es lectura, ensayo del primer capítulo. Ahí les voy a subir la tarea. Que tengan buen día, que la pasen bien las mujeres
Gracias, doctor. Feliz día. Ahí estamos, feliz Feliz día. día, doctor. Buen día. Gracias. Gracias. Chao, Gracias, Feliz día. doctor. Feliz día. Gracias, feliz día. chao.